Muy buenos días. La presente es una reconstrucción del evento online que se ejecutó el día 8 de mayo del 2020 a las 11 de la mañana con el apoyo de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario. La presentación es acerca del tema petróleo, verbo conjugado en tres tiempos. Su presentador, Alessandro Ungreda, de la empresa Saglio Consulting. Bienvenidos. El evento tratará de representar la historia del petróleo, las características técnicas y económicas asociadas a lo que es el negocio petrolero y por tanto cuáles son las características que nos pueden llevar a una solución y a una nueva viabilidad del negocio petrolero en el futuro. Le presentaremos una serie de tópicos y adelantaremos hasta que la grabación del evento original se reconecte y podamos seguir con el evento original. Gracias. Presentándome, soy ingeniero mecánico, tengo un máster en gerencia de tecnología del MIT en Massachusetts. Básicamente, mi experticia está asociada con los procesos de planificación de los activos de petróleo y gas. Por tanto, en esta presentación estaré indicando elementos de mi propia experiencia asociada a la interpretación de los fenómenos que hemos visto en los últimos días. Bien, iniciamos entonces la presentación con un ABC básico para tener una apreciación realista de lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Qué es el petróleo? El petróleo es una mezcla de compuestos orgánicos. Básicamente se produce por la acumulación de sedimentos orgánicos en las profundidades de la Tierra y por la combinación de la compactación, del incremento de la presión y del incremento de la temperatura. Básicamente se genera lo que llaman una cocina, es decir, se produce una alteración química y física de esos sedimentos que dan lugar a mezclas de hidrocarburos que normalmente las hemos venido a llamar oro negro o petróleo crudo o simplemente crudo. Es un proceso muy lento, es un proceso muy antiguo y vemos que la antigüedad inclusive está entre los 23 y los 145 millones de años de antigüedad. Lo importante del petróleo, y es una de las características principales y es uno de los elementos que debemos recordar a lo largo de la charla, es que como producto tiene una alta densidad energética y tiene una facilidad importante en cuanto a almacenamiento y transporte. El producto se encuentra en trampas que están constituidas por formaciones rocosas que pueden ser de origen clástico, es decir, son rocas de tipo arenisca, es decir, arena compactada en el tiempo. Puede producirse también en formaciones carbonáticas, básicamente restos orgánicos asociados a conchas marinas, o en depósitos ricos en arcilla, que en el idioma inglés serían shale, donde también básicamente se produce el hidrocarburo en las arcillas y tende a migrar hacia otras trampas, típicamente constituidas por rocas clásticas o carbonáticas. Es importante mantener el concepto de las tres porque hoy en día se produce crudo de las tres tipos de formaciones. Las trampas con petróleo también tienen gas y también llevan presencia importante de agua y suelen estar a profundidades diversas, puede ser desde los 1000 pies hasta inclusive 25.000 pies de profundidad, que son 7.700 metros. Es una profundidad tal que imaginemos el monte Everest, que volteemos el monte Everest, lo introduzcamos, la punta del monte Everest a su profundidad de 8.000 metros, esa punta del monte Everest estaría apuntando hacia las formaciones con contenido de petróleo más profundas. Es interesante como para tener una idea de la escala de la complejidad. Y el espesor de las formaciones donde está acumulado el petróleo y el gas, básicamente puede tratarse de 200 o 300 metros de espesor, cosa que es bastante complejo. En cuanto al esfuerzo, la cadena de valor asociada a la industria del petróleo y del gas
está típicamente dividida en tres grandes secciones, las tres grandes etapas conocidas internacionalmente y nacionalmente como upstream o aguas arriba, midstream o la parte intermedia de transporte y downstream, que está asociada con el tema de mejoramiento y refinación. Cuando hablamos del upstream, estamos hablando de todas las actividades y operaciones asociadas con la exploración, es decir, la búsqueda, descubrimiento, identificación y valoración de los volúmenes de petróleo y gas disponibles para potencialmente ser comercialmente explotables. La parte de producción, que es todas las actividades para el desarrollo de los pozos, desarrollo de las instalaciones de superficie y los elementos asociados con obtener la producción en superficie de ese crudo que está en el subsuelo. El midstream, que es todo lo que tiene que ver con el esfuerzo de tratamiento del crudo y separarlo del agua y del gas y cada uno de esos fluidos entregarlos a su destino correspondiente. Todo lo que tiene que ver con la venta y transporte internacional del crudo. Y finalmente el downstream, todo lo que tiene que ver con la modificación del crudo para liberarlo de componentes no deseados y para la generación de los productos finales que se desean. Después tenemos el proceso asociado también con los ambientes a nivel local, donde está ocurriendo el descubrimiento y extracción del crudo. Tenemos entonces que los yacimientos pudieran estar en cualquier parte en el globo terráqueo, pudiéramos hablar de yacimientos en tierra, yacimientos offshore o bajo el mar, del fondo del mar, en el Ártico, en los sitios más extremos, en las selvas, en el desierto, a pie de montañas, etc. También tenemos densidad y gravedad API, que es una característica muy importante que funciona como un referente a nivel técnico y a nivel comercial, donde los crudos livianos son crudos muy poco viscosos, que son fáciles de extraer, fáciles de transportar y de refinar. Y tenemos también los crudos medianos, similares a los livianos en ese sentido. Por otro lado estarían los crudos pesados y extrapesados, que son mucho más viscosos, más complejos de extraer y que requieren de repente esfuerzos posteriores de tratamientos para su estabilización y para poderlos trabajar, como es el mejoramiento. Y finalmente otro producto que se llama el bitumen, que puede ser un producto, un hidrocarburo fósil tan degradado que prácticamente es un sólido, que básicamente es muy complejo de manejar. Sin embargo, sigue siendo un recurso que pudiera tener utilidad. En la siguiente lámina vemos el proceso específicamente en la parte de upstream, lo que está asociado con el proceso de exploración y producción, lo que nos permite explotar desde el subsuelo hasta la superficie este producto que llamamos crudo. En la etapa inicial está la exploración, que nos permite identificar las áreas prospectivas utilizando las tecnologías que nos permiten ver a través del subsuelo. Posteriormente darle la palabra al taladro exploratorio, que es el que nos permite llegar físicamente, entrar en contacto con el yacimiento, donde esperamos conseguir el volumen y la calidad del crudo que nos interesa, y valorar y por tanto evaluar la capacidad productiva de ese yacimiento y qué características tiene que nos permita demostrar que económicamente vale la pena proseguir. El proceso siguiente sería el proceso propio el de desarrollo donde ya estamos entendiendo y generando los distintos escenarios de explotación que nos permita extraer de la manera óptima el crudo que está en el yacimiento. Posteriormente, hablar de evaluar la capacidad de ese yacimiento, desarrollar el plan de inversiones asociados a la construcción, perforación y construcción de los pozos y todo lo que tiene que ver con las instalaciones de superficie. Una vez iniciada esa etapa, a caballo de esa etapa y junto con ella en paralelo empieza también la actividad de producción en sí misma, donde efectivamente ya estamos actuando directamente desde el yacimiento hasta la superficie y más allá. Estamos llevando ese crudo que hemos producido, separamos los componentes de ese fluido que hemos llevado a la superficie y estamos seguros que podemos ya entregar a nuestros clientes directos e indirectos un producto de la calidad y con las condiciones adecuadas. Por tanto, la actividad de producción es una actividad muy larga en el proceso de vida del yacimiento. La producción se mantendrá por décadas y requiere una actividad de monitoreo y seguimiento operativo, de mantenimiento, de reinversiones e inclusive de rediseño de las instalaciones a medida que el comportamiento del yacimiento va evolucionando.
y finalmente entrando en la etapa de una recuperación mejorada, donde al perder el yacimiento su energía interna, hay que recuperar tanto los fluidos que hemos sacado a través de inyección de fluidos adecuados, como la energía que se ha perdido a través de una represurización del yacimiento. Es importante tener la escala de las dimensiones del negocio petrolero. Cuando nosotros entendemos que el negocio petrolero representa el equivalente a, medido como si midiéramos el Producto Interno Bruto de todo el mundo, del planeta entero. Entendimos que 86 millones de dólares, es decir, 86 billones en castellano o 86 trillions si lo vemos en inglés, sería ese Producto Interno Bruto global. El mundo petrolero aporta directamente como actividad intrínseca unos 3.4 millones de dólares, es decir, 3.4 trillions, equivalente casi a un 4% de todo el PIB mundial. Eso equivale a la economía de un país como Alemania, que si no es la tercera, es la cuarta economía del mundo. Es una porción muy significativa de la actividad económica, sin tomar en cuenta el efecto en cascada que el mundo petrolero de los combustibles fósiles ejercen sobre el resto de la economía mundial. ¿Por qué? Porque es básicamente el corazón, es la sangre, es la energía que mueve una cantidad importantísima de otros negocios. El mundo químico asociado con el petróleo es muy vasto, la generación y producción y manufactura de una cantidad de los cientos y miles de productos requieren energía. Esa energía prácticamente su origen en su mayor parte proviene del uso de la energía de combustibles fósiles. Tenemos también todo lo que tiene que ver con el transporte, todo lo que tiene que ver con la parte naviera, etcétera. Entonces, estamos viendo que la importancia del negocio petrolero y gas en este momento es importante y seguirá siendo de vital escala para el mundo a medida que vamos avanzando en el futuro. Si vemos la producción en este momento es uno de los números más importantes. Para el 2019, la producción promedio diaria, es importante que entendamos que la escala es una escala diaria, es de 84 millones de barriles por día. Solo en crudo, si yo vendiera esos 84 millones de barriles por día durante los 365 días del año 2019, hubiese obtenido a precios promedio un ingreso de 1.5 millones de dólares, es decir, 1,5 billones, 1,5 por 10 a la 12. Repito los números porque son números muy grandes y hay la tendencia a perder la noción de lo que estamos diciendo. De los países más importantes productores, los tres primeros, que son Estados Unidos, Arabia Saudita y Rusia, tienen la capacidad de generar un tercio de toda la producción mundial. Además que tienen la capacidad de flexibilizar su nivel de producción y por tanto agregar o retirar a voluntad porciones importantes de producción. Sin embargo, hay más de 90 países que tienen producción petrolera de cierta magnitud y por tanto no es un fenómeno solamente concentrado en algunos países. De hecho, hay más de 40.000, campos petroleros principales en el mundo. Sin embargo, la mayor parte de la producción, el 94%, viene de 1.500 yacimientos que son los más grandes o los que han desarrollado una mayor actividad. ¿Cómo se distribuye esa producción? Pues resulta que el grueso viene repartido prácticamente en partes iguales entre el crudo, que es un 35% de toda la producción de energía a nivel mundial, el gas, que tiene el 25%, y el carbón, que tiene otro 25%. Uno pensaría que el carbón a esta altura de la historia sería mucho menos su participación y sin embargo el carbón aún hoy en día, la mayor cantidad de producción de carbón en la historia ocurrió en los últimos 2 años. Por tanto, sigue teniendo una presencia muy importante. El 15% restante está asociada a otras formas de energía como son la hidroeléctrica con un 6%, la nuclear que viene en reducción por temas ambientales y de seguridad en otro 6% y solo el 3% restante se asignaría a tipos de tecnologías como energías renovables, la eólica, todo lo que es la captura de la energía solar, biomasas, etcétera, etcétera.
Entonces, la lucha por un concepto que ya vamos a hablar un poco más adelante, de la transición energética, requiere que yo pueda poner a competir en igualdad de condiciones fuentes como la eólica, como lo que tiene que ver con la captura de la luz solar, cuando apenas tienen un comportamiento de un 3% contra el gas, el petróleo mismo o el carbón. Lo que sí debe ocurrir es que va a haber una sustitución gradual, pero con bastante velocidad, donde el gas va a tratar de asumir una porción cada vez mayor de la cuota que en este momento tiene el carbón. Porque el gas tiene características que siguen siendo muy importantes desde el punto de vista de la existencia y disponibilidad, pero también por el hecho de que como fuente de energía es menos contaminante, mucho menos contaminante que el carbón y menos contaminante que el crudo. Sin embargo, la mayor parte del gas que se produce está asociado con el crudo. Por tanto, no podemos crecer mucho en gas a menos que crezcamos también en producción de crudo. Es decir, esto es un balance que va a ocurrir en los próximos años con el impulso de las necesidades que el mismo mercado y la misma sociedad va colocando. Si vemos entonces las reservas, cuánto petróleo existe, depende de a quién le preguntemos y qué tipo de número nos dice. Los volúmenes de hidrocarburos fósiles se miden o se representan bajo tres tipos de términos. Está primero el término más global, el general, que se llama recursos, que son los volúmenes totales hipotéticos de crudo y gas que puede haber en el subsuelo. eh, Hasta que uno no entra en contacto con esos yacimientos, con esas reservas, con esos volúmenes y uno no haga una evaluación correcta, es muy, muy complejo hablar de un número exacto para estos recursos. Pero nos da una idea en orden de magnitud de la cantidad de cosas que estamos viendo. Las reservas, en cambio, son los volúmenes de crudo que han sido certificados, volúmenes de crudo y gas que existen en el yacimiento y que han sido comprobados de manera directa. Y hay una serie de reglas y dependiendo de quién es el ente regulador te va a indicar cuán restrictivas o cuán amplias pueden ser estas reglas. Las reservas son por tanto un subconjunto de los recursos. Además que la cantidad de reservas se tiene que tasar o tiene que pasar, filtrarse por la capacidad técnica de ejecutar la extracción de esas reservas, pero también la capacidad económica, es decir, que sea económicamente viable. Entonces, hablar de reservas requiere asignar a un volumen de crudo y gas la posibilidad de ser técnicamente extraíble y económicamente explotable. Si los precios variaran con valores muy fuertes, como hemos visto en los últimos 25 años, hemos tenido precios de petróleo a $5 el barril y también hemos tenido precios de petróleo a $140, $150 el barril. Entonces, pareciera lógico pensar que las reservas se inflarían y se reducirían en función de los precios, de los regímenes de precios. Sin embargo, el tema de reserva está más adaptado a lo que cada regulador dicta y de alguna manera eso le da estabilidad también al mercado petrolero. Para el 2019 las reservas mundiales estaban asociadas a 1,5 millones de barriles, que daría a una producción típica como la de este mismo año, serían 50 años de producción. Eso no quiere decir que en 50 años nos vamos a quedar sin petróleo, no, ya vamos a hablar del por qué. Hay un elemento muy importante cuando hablamos de las reservas. Las reservas no indican que todas las reservas, el 100% de las reservas son producibles, no es verdad. Las reservas dependen de lo que efectivamente logremos hacer, de ese conjunto de conocimiento, de esfuerzos, de inversiones y de continuidad de actividades de mantenimiento y operación que logramos hacer en nuestros yacimientos activos. Y al final el factor de recobro es la fracción de la reserva que efectivamente se logra hacer en un lapso de tiempo determinado. Entonces, los factores de recobro pueden ser valores del 10% hasta el 80% en función del tipo de crudo que estamos viendo. Los crudos livianos y medianos tienden a tener factores de recobro más altos por la relativa facilidad de extracción. Los tipos de yacimiento, dependiendo de ciertas características físicas, van a tener una mejor capacidad de producción que otras. Pero en general la tendencia es que a medida que la viscosidad y el tipo de gravedad PI es menor, perdón, por tanto son crudos más pesados, los crudos pesados y extrapesados tenderían a tener fracciones de factores de recobro menores, 30, 20, 10, 15, 5%, 2%, a medida que nos movemos en la escala hacia los más pesados. Para poder desarrollar
la mayor cantidad de volumen de crudo en el tiempo, siempre el mundo petrolero, el negocio petrolero ha tenido que desarrollar estas tres armas: conocimiento especializado, la innovación tecnológica y las inversiones en todo lo que son las actividades de exploración y producción. Esto permite que crezca continuamente los volúmenes asociados tanto a recursos como a las reservas, como al factor de recobro propiamente dicho. Cuando hablamos también del esfuerzo, tenemos entonces que centrarnos en el tema del conocimiento. La industria petrolera, que en el mejor de los casos puede llegar a dar un empleo directo a no más de 2, 3 millones de personas a nivel mundial, con esto, con las dimensiones que tiene a escala de Producto Interno Bruto, 2, 3 millones de personas no es mucho, no es un gran creador de empleo. Es realmente muy asociado al esfuerzo que se hace a nivel de inversiones, de activo físico, y relativamente poco el esfuerzo que se hace a nivel de labor física, de personal que tiene que haber. Sin embargo, es muy intenso a nivel de conocimiento, de destreza, de competencias especializadas. El conocimiento requerido solamente hablando, por ejemplo, en el área de exploración y producción, sin meterme en la parte de transporte y tampoco refinación, podríamos describir las competencias asociadas como, o el conocimiento que yo requiero, podríamos hablar de hasta 50 disciplinas principales y de esas disciplinas unas 250 especialidades propias. Es muy complejo el mundo petrolero y por tanto requiere mucho tino, mucho esfuerzo y mucha claridad en no perder esa capital intelectual, ese conocimiento que pertenece a la gente con la cual trabajamos, porque los grandes ciclos de pérdidas de presiones de precios, caídas de los precios, para después retornar a altos precios, nos han hecho vaivenes importantes en lo que es la masa de trabajadores con las cuales podemos contar. Y en esos procesos de ingreso o salida forzada hemos perdido muchas veces gente de excelente valor y gente imposible de ser sustituida. Bien, con esto hemos terminado la parte asociada con el ABC, los conceptos básicos. Ahora entramos en la historia. Para nosotros, el crudo siempre ha sido un fenómeno que el ser humano observa y aprovecha desde todos sus orígenes. Recién en el siglo XVIII, el crudo empieza a tener uso gracias a la revolución industrial en los temas de iluminación y lubricación. A finales del siglo XIX aparece el gran descubrimiento del motor a combustión interna que revoluciona completamente el uso del crudo y lo convierte en la gran fuente energética que conocemos hoy en día. En el siglo XX y el siglo XXI, usos como la calefacción, generación de electricidad, transporte terrestre, aviación, la parte naval, la petroquímica y la guerra y la geopolítica han signado el comportamiento que hemos tenido en el mundo petrolero. Los grandes actores del mundo petrolero han sido los inventores, los que generan estas grandes invenciones e innovaciones que han signado la historia, el comportamiento y recursos que los consumidores han colocado para aprovechar este crudo, este producto y reservárselo para su aprovechamiento y su uso, porque tiene un gran valor estratégico, los productores que han hecho lo mismo, que han entendido y han desarrollado su postura en el mercado en función de la importancia que para ellos tiene el desarrollo de esta tecnología y de este negocio. Finalmente, el labor de los reguladores, tanto a nivel nacionales como a niveles internacionales, donde se dictan pautas para el uso de los capitales, el uso de las tecnologías, el comportamiento de la industria, el uso de esos productos en relación con la sociedad, en relación con el Estado y en relación con el ambiente. Y finalmente, el propio mercado que empieza a asumir un papel determinante al dictar y al manejar información a través de indicadores importantes como son los precios y la aparición de precios asociados ya no solamente al activo petrolero, sino asociados a interacciones petroleras como son los contratos de corto plazo, de mediano plazo, de largo plazo, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver entonces los tres tiempos asociados a lo que ha sido el devenir de la industria petrolera. En el pasado tenemos una primera etapa, que es la etapa que llamaríamos salvaje, una etapa de un desarrollo vertiginoso, un desarrollo muchas veces caótico, y la primera gran figura que pudiéramos usar como referencia es lo que llamaban a Edwin Drake, el coronel Edwin Drake,
que se encargó de desarrollar la primera implementación de perforación. En su caso era una perforación de percusión, una tecnología utilizada en la ubicación y consecución de fuentes de agua y también en minería, y fue utilizada para perforar un pozo de 20 metros de profundidad para obtener una primera producción de 30 barriles por día. Este evento desarrolló una revolución en la forma de buscar el petróleo, que antes se buscaba simplemente identificando emanaciones naturales, los menes famosos como hemos visto en Venezuela, y ya se convirtió en una actividad que podía ser planificada, organizada y que tenía una funcionalidad específica. Ese mismo día, cuando el señor Drake ya estaba creando su primer pozo y puso en funcionamiento su primer pozo, ya varias empresas estaban copiando esa tecnología y haciendo lo propio en otras áreas. Estamos hablando de lo que ocurrió en Titusville, Pensilvania, en Estados Unidos, en el año 1859. En ese periodo, entonces, en Estados Unidos aparece otro gran innovador que es el que le puso los elementos corporativos al mundo petrolero. Primero, las dimensiones gigantescas del esfuerzo petrolero a nivel de inversiones, las tendencias de monopolización, de integración vertical y horizontal. John D. Rockefeller fue el que creó y apoyándose con otros grandes innovadores de la época, como Carnegie en la parte del acero y los grandes varones del ferrocarril, desarrollaron entonces los elementos principales que signan el comportamiento de la industria petrolera en el futuro. La empresa que fundó John D. Rockefeller, la Standard Oil Trust, que después se convirtió en Standard Oil Company, fue quebrada legalmente, dividida en varias partes y sin embargo, en su momento de la cúspide de su poder, llegó a tener el 90% de toda la producción petrolera de los Estados Unidos para la época. En 1911 rompen el trust, dividen a la empresa en distintas partes que siguen existiendo como sus empresas sucesoras, siguen existiendo hoy en día. Por tanto, es importante entender que para esta primera etapa, en la parte del pasado, hasta 1911, el gran uso de la industria era la preparación y creación y refinación del querosén, que era principalmente para la iluminación, y para hacer esto se desarrollaron todas las tecnologías primarias asociadas a la perforación, a la producción, a la refinación y al transporte que conoció el mundo en esta primera fase. Posteriormente, también se dio la aparición simultánea en distintas partes del globo terráqueo, todo lo que tiene que ver con la explotación petrolera. El primer productor mundial llegó a ser, por ejemplo, Rusia en los primeros años de la década de 1860, con los yacimientos en la ciudad de Bakú. Bakú hoy pertenece a la nación de Azerbaiyán. Las primeras grandes empresas petroleras asociadas a Europa, al continente europeo, como la Nobel, la Royal Dutch y la Shell Transport and Trading, aparecieron también en esta época, y en Estados Unidos otras empresas, aparte de la Standard Oil, apareció la Texaco, la Gulf, la Sun, y ya en Oriente Medio empezaron a aparecer los grandes atisbos de lo que serían las grandes provincias petroleras de Oriente Medio. En este caso, los primeros yacimientos en el área de lo que hoy es Irán, con la fundación de la Anglo-Persian Oil Company, que dio pie después a varias empresas, una de las cuales es BP, British Petroleum, que ahora se llama BP. Posteriormente, en ese año 1911 ocurrieron dos eventos de gran importancia. La ruptura del monopolio en Estados Unidos de la Standard Oil y la primera evento, aunque Henry Ford estableció en 1908 la aparición del modelo T, ya para 1911 era un fenómeno indetenible la producción de gasolina para consumo de los usuarios de estos vehículos a motor de combustión interna. Por tanto, súbitamente la gasolina desplaza al querosén como gran producto asociado al petróleo y inicia la ruta hacia la primacía energética, la multipolaridad, donde los orígenes de producción y consumo del crudo se iban a intensificar a todo lo largo y ancho del globo, una modernización acelerada de la sociedad, por tanto con una enorme cantidad, una sed enorme de crudo, de petróleo y de todos sus derivados, y finalmente la presencia de esos eventos como la guerra, las dos grandes guerras mundiales y toda la conflictividad asociada con eso, y en los periodos de paz que también impulsaron grandemente el mundo petrolero. Tenemos
entonces que uno de los grandes innovadores en ese mismo año de 1911 es Winston Churchill, que en ese momento fungía del primer Lord del Almirantazgo del Imperio Británico. Como innovador, él logró que toda la que era la Armada Británica, el Royal Navy, cambiara su sistema de combustión de combustibles sólidos, como era el carbón, a combustibles líquidos de petróleo. Esto básicamente hizo un impulso, cambió el estándar tecnológico para la guerra e inmediatamente se vería el efecto con la Primera Guerra Mundial del 1914 a 1918-19, donde vemos además que las primeras grandes provincias petroleras del siglo XX inician, como es Venezuela, Arabia Saudita y Persia, empiezan a tener una gran importancia que de inmediato los conflictos bélicos pusieron en el tapete. Por tanto, vemos que la Primera y la Segunda Guerra Mundial traen como innovación que las potencias mundiales buscan controlar las fuentes energéticas y establecer su hegemonía en las viejas y en las nuevas provincias petroleras. Bakú, Persia, Arabia Saudita, Irak, Kuwait, Rumanía, Venezuela, etc. Como innovación de los mecanismos de control para organizar la industria petrolera, está el establecimiento de términos y condiciones a través de las distintas modalidades de los contratos petroleros. Contratos petroleros que irán evolucionando en las décadas subsiguientes del siglo XX y siguen en continua modificación en el siglo XXI. Los temas de la inversión extranjera, el control de esa inversión extranjera, la facilidad de hacer la inversión y poder retornar los beneficios de esa inversión, y finalmente un desarrollo y una canalización y protección de la supremacía tecnológica de los actores principales del mercado petrolero, que dio la viabilidad y la capacidad de crecimiento explosivo que ha demostrado la industria petrolera en el tiempo. Un gran innovador al final del periodo, de este periodo que vivimos, que es un pivote entre lo que es el pasado y el presente, es la aparición de la fundación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. En este caso vemos al venezolano Juan Pablo Pérez Alfonso y al saudí Abdullah Tariki, que nos logran reunir a 5 de los principales productores en ese momento en la ciudad de Bagdad, en Irak, y el día 14 de septiembre de 1960 funda la creación de este complejo grupo de países que pueden tener intereses comunes, pero también tienen situaciones absolutamente divergentes. La Organización de Países Exportadores de Petróleo ha crecido en cantidad, en número, en variedad y por tanto en complejidad. Han entrado nuevos países, han salido algunos de los antiguos. No incorpora a todos los grandes productores mundiales, pero sin embargo funcionó en muchos de los años siguientes como fiel de la balanza del mercado petrolero. Hemos visto entonces diversas crisis de demanda y de oferta que se han sucedido. En 1973, con la guerra árabe-israelí, hubo una crisis geopolítica de oferta, donde la OPEP cierra los chorros del petróleo y crea un déficit muy agudo del petróleo. En 1979, con la caída del Shah de Irán, la reducción de la producción iraní, y toda la cantidad de fenómenos geopolíticos que se dieron, de realineación de alianzas, resta también una cantidad importante de crudo del mercado y dispara los precios a niveles que no se habían visto en aquel entonces, prefigurando lo que ocurriría después en el periodo de 2008 hasta 2014, donde un petróleo que históricamente se había movido en la franja de los 10 a los 20 dólares por barril, ahora llega a niveles de 80, 90, 100 hasta 140 dólares el barril. Son saltos cuánticos importantísimos y que generó unas distorsiones muy importantes y creó la oportunidad para otros productores que no existían en este momento, hicieran el gran esfuerzo de invertir para generar y traer otros nuevos barriles al mercado. De ahí vemos, por ejemplo, el gran impulso que tuvo la industria petrolera en Estados Unidos, que retornaría en el futuro a ser el primer productor mundial. Aparecen también el reforzamiento de las empresas petroleras, de las National Oil Companies, las NOC, que serían básicamente las empresas estatales de los distintos países petroleros, que tienden a concentrar el acceso a las reservas locales
y tienden a tener el monopolio de la explotación y por tanto son los grandes actores interlocutores para la obtención de fondos para la inversión y la ejecución de los planes de explotación de cada país. Si hacemos un gran resumen, en el pasado estableció el ADN del negocio petrolero, entonces vemos una gran tendencia hacia la integración vertical, es decir, las etapas de upstream, midstream y downstream bajo las mismas manos, integración horizontal, donde buscamos integrar bajo una misma organización o bajo un mismo país el acceso a tantas reservas como sea posible. Por tanto, un reforzamiento de las tendencias monopolistas a nivel estatal o a nivel privado, porque tanto el mundo privado como el mundo estatal demostró esas tendencias monopolistas, buscando escala a nivel económica y a nivel de volumen. Una consolidación de las primeras provincias petroleras que siguen siendo las señeras, las más importantes del mundo petrolero hoy en día. Obviamente el surgir y el reforzamiento de tensiones geopolíticas que han sido causa y consecuencia del balance energético tanto regional como mundial. Y un gran descubrimiento, hay que entender que el negocio petrolero es de una naturaleza cíclica, muy importante, los vaivenes a nivel de precio y a nivel de volúmenes. También entender que los yacimientos como entes son sujetos a la declinación natural y por tanto un yacimiento al cual no se le hace un mantenimiento adecuado y no se reinvierte continuamente va a perder por naturaleza propia el fenómeno físico, va a perder su capacidad y su potencial de producción en tasas equivalentes de repente a un 10-15% anual. Y eso es importante tomarlo en cuenta y ese es el tipo de esfuerzo de objetivo continuo que hay que mantener a cualquiera que quiera permanecer en el negocio petrolero. Por tanto, esa naturaleza cíclica y esa declinación natural alimentan las crisis recurrentes a nivel de precios, de producción y de inversiones que vamos a ver